Bueno, ok, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con un unboxing de tecnología retro. Hoy, aunque parezca un poco irónico, traemos a Linus. A Linus, gracias a todos los que nos están acompañando acá en Twitch. También a los que por otro lado después nos están viendo por Facebook Live, en el grupo de tecnología que tenemos de Linux, que es el grupo de Ubuntu. Entonces, gracias a todos los que en algún momento han estado con nosotros en el grupo de Ubuntu. Entonces les damos las bienvenidas. Buenas, hola Crisar, ¿cómo estás? Hicimos ahí unos pequeños cambios. Espérate, a ver, leo porque me quedo acá encima. Ah, listo, no, tranquilo, muchas gracias. Igual, gracias por el apoyo, Crisar. Entonces la idea es hoy hablar un poquito sobre el tema de Linux. Explorar un poco el tema de qué fue lo que pasó, cómo fue que nació y demás. Te extrañaremos harto porque era un tema para charlar un buen rato. Listo, entonces si hay algún tipo de comentario o algo, atendemos los comentarios vía Twitch y vía por el otro lado. Ok, entonces ya entrando en materia, perdón un segundo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos según por acá? Una definición, perdón, un segundo, vamos a dar un cambio también por acá. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema operativo que nació hace muchísimos años ya. Perdón, voy a traer acá una imagen. Entonces, perdón, voy a mover acá una ventanita. Ya un segundo, voy a ubicar con las ventanitas para que me quede fácil. Ok. Un segundo. Listo. Entonces, vamos a leer un poco de qué era Linux para ubicarnos un poco. Entonces, Linux realmente, ¿qué es? Es ante todo es un sistema operativo. ¿Listo? Es un sistema operativo que nació aproximadamente en el año 91. La idea como tal era cubrir una necesidad de una persona, que en este caso era Linus Torvalds. Linus Torvalds en su momento lo que necesitaba era, estaba todavía en la universidad, él estaba viendo una materia que se llamaba sistemas operativos. En la materia de sistemas operativos él le pedían que tenía que aprender Unix. Entonces al momento en que él tenía que aprender Unix, le dieron opción de que él en algún momento, perdón un segundo, ya, que él instalara o hiciera las prácticas con un Minix. ¿Listo? Entonces Minix en su momento, ¿qué sucedió? Resultó que Minix, para lo que él necesitaba, era un sistema operativo que de pronto le podía funcionar, pero él, explorando el tema, se dio cuenta que ese Minix solamente corría en 386, en un tipo de procesador. Vamos a ponerlo por acá en la página que estamos viendo. Entonces, procesador 386. Ok, en la búsqueda de solucionar su problema, él se dio cuenta que Minix solamente corría en 386. ¿Listo? Un procesador ya de hace muchísimos años. Y en su momento, entonces, ¿qué pasó? Deme un segundo. Ok, perdón un segundo. Listo. Entonces el procesador no iba a correr el sistema operativo Minix en lo que él tenía, porque en su momento él tenía era un 486, hasta donde recuerdo. Ya revisamos por acá los datos. Entonces él, al momento en que intentó hacer, pues no le iba a correr. Entonces, ¿qué le quedaba por hacer? Como no podía correr Minix, decidió empezar a mirar qué otra alternativa tenía. Entonces se dio cuenta que podría correr SCO Santa Cruz, otro sistema operativo, otro Unix. Le dijeron, vea, si usted en su momento no puede correr Minix, la opción que le queda a usted es ejecutar SCO, pero SCO no era gratuito. ¿Listo? Entonces, como no era gratuito,
Él dijo, no, me toca pagar en su momento $700. Entonces yo en este momento no dispongo de los $700. Entonces, no es viable. Entonces, en su momento, ¿qué dijo Linus Torvalds? Linus Torvalds dijo, bueno, no tengo el dinero para instalar SCO. ¿Listo? No puedo instalar porque técnicamente el procesador que tengo es superior a lo que está permitido Minix, aunque ya en el pasado stream vimos Minix. Y decidió, entonces dijo, bueno, que lo único que me queda es que coger, vincularme a una comunidad de Minix, y en la comunidad de Minix proponerle a la gente de la comunidad que se una conmigo para construir un Minix más actualizado. Entonces él hizo la propuesta, aunque él ya había trabajado previamente con parte del software. Entonces mucha gente se le empezó a unir. O sea, el correo original de Linux, venga, lo ponemos por acá a ver si nos sale. Correo nacimiento Linux. Para que, o el post que puso en el boletín. Démosle aquí. A ver. Vinimos acá a ver si nos deja ver un segundo. Queremos solamente citar el correo o el post que él hizo. ¿Listo? Bueno, acá digamos que Linux como tal, la idea, pues que era el tema de Minix. Entonces, bueno, eso fue en el año 1990 cuando tuvo la circunstancia. ¿Listo? Dice, en octubre del 91 anunció la primera versión oficial de Linux, la 002, ya ejecutaba un bash y compilada con GCC. De aquí parten muchas cosas. ¿Listo? GCC como compilador no era de propiedad de Linus Torvalds, era del Dr. Richard Stallman. Entonces él construyó su compilador, y con su compilador, como era libre, basado en su licencia GNU, todo lo que se genere de ahí para adelante, a partir de eso hereda la licencia. ¿Listo? Entonces, en principio lo que ellos pretendieron o lo que hicieron fue, o lo hizo Linus Torvalds, fue construir como tal el kernel. Es que quiero ver el correo post. Venga, ponémoslo acá. Post Minix nacimiento Linux. A ver si nos sale el correo. Pero lo quiero a post Minix nacimiento Linux. Pongámosle, a ver si nos sale. Lo quería en español. Para poderlo leer. ¿Listo? Bueno, pues vamos a mirar el post de lo que en su momento nos escribió el señor Linus Torvalds. A ver si acá está el post. Y también solamente post. Listo. Vamos a ver cómo creo Linux. Ok, acá se habla de eso. Vean, acá está referenciado eso. Entonces el de el pago lo recibe en plazos, pues no, ok. No tenía el dinero, realmente él no tenía el dinero para correr en ese momento o comprar SCO. También adicional, ¿qué pasó? En ese momento él no sabía, digamos que internet no era tan amplio como lo que es ahora. Él decía, si yo hubiera tenido más información y hubiera sabido en mi momento que FreeBSD ya existía, que está FreeBSD, yo nunca hubiera construido Linux. O sea, hubiera dicho, bueno, ok, no pude con Minix, hay una opción que se llama FreeBSD porque FreeBSD ya existía. Entonces más bien hubiera empezado a trabajar con FreeBSD. Eso lo decía él en su post, ¿no? Aunque acá dice que 25 aniversario, ¿no? Creo que él ya tiene mucho más de 25. Él lo citaba de esa forma. ¿Listo? Entonces, en el post él invitaba a todas las personas. Miremos a ver si está. A ver si aquí en este. Quiero leer el post exactamente. Es que yo recuerdo mucho del post, pero no
necesito es el post. Necesito esa parte. Instalación. Ok. Bueno, listo. Lo tenemos ahorita acá. A ver. No, bueno, ok. Entonces, al momento en que él ya empezó a fomentar esa parte, miremoslo acá. Digamos un poquito, aunque aún antes de que se surgieran las primeras distribuciones, aunque hablamos que son distribuciones, resulta que entonces él invitó a todo el mundo y cada uno empezó a hacer su pedacito del sistema operativo. ¿Listo? En su pedacito del sistema operativo, ¿el que hizo? Empezó a unir las partes, y ahí empezó y realmente ahí nació Linux como tal. ¿Listo? ¿Qué podía hacer la gente para poder utilizar Linux? Pues la gente que podía hacer, podía coger todo el código fuente, compilarlo y construir su sistema operativo. ¿Qué problema ocasionaba eso? Técnicamente ocasionaba que al momento de hacer esa operación no era sencilla, entonces nadie lo iba a utilizar. De ahí nació la idea, y acá es lo que voy a citar, que en el año 93, vean, Patrick Walkerting lanzó una cosa que se llamaba una distribución. ¿Qué es una distribución? Es la unión de todos los paquetes ya organizados y que funcionaran entre sí. ¿Para qué? Para hacer, o más bien instalar un Linux. ¿Listo? Entonces eso facilitaba mucho la vida. De esa parte de distribución, ¿qué ha pasado? Creo que ya sí está más actualizado. Las versiones de Linux ya hay una cantidad impresionante, ¿sí? Tanto así que si nosotros vamos a ver este post, vean, entonces va en la versión 19. Toca explorarlo, pues no tanto con lupa, sino bajar el tamaño. Entonces vean que aquí en principio habla todo lo que tiene que ver con Debian, que es una distribución, todo lo que tiene que ver con Slackware, todo lo que tiene que ver con Red Hat, listo, y otras tantas. Pero pues digamos que la parte del proyecto es bastante amplia, ¿sí? Y eso por años ha ido aumentando cantidades abismales. ¿Listo? En esas cantidades, bueno, aquí hasta el 2020 aproximadamente, muchas distribuciones han nacido y muchas tantas han muerto. ¿Listo? Si vemos acá el post de la figura, es bastante grande, veanlo. ¿Listo? Ya es muy difícil poder verlo de una sola forma, precisamente por lo extenso. Listo. Entonces ya digamos empezaron a hacer las distribuciones, digamos que las principales o de la más antigua, de las que todavía sobreviven, es Slackware. Entonces ella como tal todavía existe. Vamos a hablar un poquito de ella. Slackware se ha mantenido al pasar el tiempo y mucha gente la sigue utilizando todavía, precisamente por lo bien que funciona. Es una orientación que sea completamente Unix. ¿Listo? Entonces ha sido muy interesante. Ellos han surgido problemas porque la empresa en algún momento como tal ha cambiado de manos, la gente que ha colaborado, mucha gente se ha ido, llegó en un punto tan crítico hace una buena cantidad de años que solamente había una sola persona trabajando en Slackware, una. Pero a pesar de eso se ha mantenido en el tiempo. No le hemos traído a los unboxing porque estamos esperando el lanzamiento de la última versión estable. Queremos, según el cronograma que ellos tienen de lanzamiento, ya próximamente vamos a ver la nueva versión. Entonces queríamos traer algo como actual, ¿listo? Algo diferente a la 14.02, sino próximamente una que estuviera más acorde a lo que es ahora. Slackware heredó precisamente no por lo relativamente por lo fácil, sino realmente por lo difícil. Heredó el dicho de que Slackware no es Linux para muchos, sino para machos, por el nivel de complejidad que tenía. Entonces, a pesar de que se había mejorado la situación
de poder hacer la instalación de un Linux de una manera un poco más sencilla, que no era coger paquete de aquí, paquete de allá y empezar a instalar. Sí sucedió que de todas formas Slackware lo hacía un poco más sencillo, pero no tan sencillo. ¿Qué pasó? En ese momento nació Red Hat. Alguien dijo, no, hay que lograr hacer que Linux sea aún más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo que es tedioso, que les genera muchos problemas a los usuarios, y eso que le genera muchos problemas a los usuarios lo vamos a hacer nosotros. Eso, el éxito de Red Hat durante casi toda su vida, ¿cuál fue? El haber construido esta solución. Se llama RPM, Red Hat Package Manager. ¿Qué hacía? Ellos se tomaban la molestia de compilar los paquetes, después de compilarlos, comprimirlos y ponerlo con una base de datos acompañada. Al momento que usted iba a instalar algo, automáticamente el sistema ya sabía si necesitaba algún software adicional o simplemente si se podía instalar. ¿Listo? Entonces ya el tema de la compilación y demás pues ya disminuyó los tiempos en los cuales se hacía, digamos, la instalación. Eso fue realmente lo que lanzó a Linux a que la gente ya lo empezara a mirar con otros ojos, y así poder llevar a que la gente tomara y considerara a Linux como parte de una solución. ¿Listo? Una solución, un sistema operativo. Entonces ya Red Hat pues ha mejorado en términos de tiempo y herramientas, muchas cosas que son determinativas ya, que facilitan el tema en Linux, y se ha mantenido en el tiempo. ¿Listo? Entonces acá inclusive, bueno, acá nos habla de varias distribuciones un poco más antiguas que yo no tuve la oportunidad de mirar. ¿Listo? De todas formas, digamos que la que yo sí, incluso la primera que yo conocí fue Red Hat. ¿Listo? Perdón, fue Slackware. Slackware fue mi primera distribución de Linux. ¿Listo? Que fue un tema de amor y odios. Sí, al pasar el tiempo ha sido un tema de amor y odios, en el sentido de que mi primer contacto, y no sé cuál fue la motivación realmente de seguir con el tema de Linux en su momento, yo intenté instalar Slackware. En su momento era con disquetes, y las preguntas técnicas que hacían era realmente una cosa que no era nada sencilla. En mi primera intento no pude porque era mucha pregunta técnica, no tenía cómo empezar a solucionar eso, y no había tanta información. Segunda instalación, ya tenía algo de información adicional, lo intenté hacer, pero otra información no la tuve a mano. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que improvisar, por decirlo así. Dañé el disco duro. Ya más adelante, ¿qué pasó? Seguía, pues murió el disco duro, murió el computador. Semanas después ya pudimos otra vez organizar el tema del disco duro, y intentamos ya con otra información que teníamos adicional instalar, logramos instalar Slackware. Pero pues digamos que es un tema difícil porque era solamente lo que le sale a muchas personas, que es el PROM de Linux en negro, con un cursor parpadeando y algunos datos que uno seguramente pues ya los tenía, porque en su momento uno puede escribir root y la clave. ¿Listo? Pero de ahí para allá uno no puede hacer mayor cosa. Listo, después de hacer esa parte de la instalación, me logré tropezar ya tiempo después con un Red Hat, y pues ya Red Hat ya era un poco más amigable y más rápido para instalar, por lo mismo que les comenté, los paquetes RPM. ¿Y esto a qué nos llevó? A que pues ya otros ánimos adicionales, y decidimos pues ver cómo hacíamos para instalar. Entonces en ese momento pues el tema del dual boot, sí había algo, sí se trabajaba con algo que en ese momento se llamaba Lilo, pero era relativamente rudimentario, y eso no fue nada fácil. Entonces hicimos muchas instalaciones, configuraciones. Lo que hay ahorita en drivers que ustedes ven generalmente en Ubuntu no lo había en esa época. Sí, los drivers eran casi que no había en su momento. Entonces nos llevó a que todas las primeras instalaciones de Red Hat también fueron en texto, pero pues bueno, ya por lo menos tiempos se disminuyeron, ya logró funcionar, ya fue un poco más amigable, ya habíamos conseguido algo de comando, entonces alguna información teníamos.
pero no se logró hacer esa parte aún más exitosa. Después de eso, conseguimos algunas variaciones, hicimos de hardware y logramos conseguir una mejor tarjeta de video y que fuera compatible con Linux, más la tarjeta de sonido. Entonces generalmente se hablaba en esa época de Sound Blaster. Entonces ya teníamos todo relativamente compatible. Logramos hacer una instalación con otro Linux un poco más actualizado de Red Hat y sí se logró hacer la instalación. Y a nivel gráfico. Entonces ya la cosa cambió muchísimo porque ya era más fácil entre empezar a dar comandos. Era un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque realmente podemos escoger y dar doble clic. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a luchar ya. Pues el primer entorno que realmente nosotros vimos no fue necesariamente Gnome, pero sí vimos unas cosas anteriores a Gnome, pero ya con Red Hat pues lo que encontrábamos era Gnome. Entonces pudimos hacer ya algunas cosas y ya la historia pues empezamos a trabajar y estudiar sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces ya ha pasado el tiempo, y acá mismo en Wikipedia lo expresa. El sistema operativo se compone de ¿qué? Se compone como tal sistema operativo, que es el Unix, y un entorno gráfico. ¿Listo? Ese entorno gráfico lo que permite es utilizar el ratón y ser más amigable, que es lo que ustedes generalmente ven cuando están trabajando en un sistema operativo, por ejemplo como Ubuntu. Los dos, entre comillas, más conocidos en su momento y que aún siguen siendo conocidos es uno Gnome, que entre muchos se ha mantenido con el tiempo, y el otro más conocido también es KDE, sigue siendo muy conocido. Ya han salido muchas vertientes, hay unos que han desaparecido, otros más se han sumado y otros han quedado muchas veces en el olvido. ¿Listo? Ya digamos que la predilección de con cuál irse o cuál no irse, o cuál definir con cuál usted hacer en algún momento un trabajo, depende mucho del tema de que también usted se siente con qué entorno gráfico, ¿sí? Entonces mi recomendación es: instale por ejemplo un Ubuntu, mire, explórelo, haga una instalación de una máquina virtual o con un live CD para verificar el hardware que le corra con eso, y después de que usted ya haya explorado todo ese tema, pues puede llegar a definir si ya lo instala, bueno, en máquina virtual, después un dual boot y seguramente después, mucho tiempo después, una máquina completamente y solamente para eso. Así que eso es toda una transición. Lógicamente lo que usted está aprendiendo en ese proceso le va a apoyar y le va a aportar bastante pues para que pueda tomar más adelante una decisión. Grandes ventajas en el caso de Linux es el tema del código fuente. El código fuente está atado relativamente a la licencia con la que se empezó a compilar Linux. Entonces, como vimos más arriba, la licencia era GCC, y con su licencia GCC, ¿qué se hizo? Pues simplemente la licencia le facilitó para que el sistema operativo siguiera siendo libre y se siguiera compilando libre. En ese periodo en el cual empezó Linus Torvalds a hacerlo con GCC y se definió el nombre y cómo iba a ser el manejo de Linux, hubo una época muy oscura de Linux, en la cual Linus Torvalds lo que estaba en su momento pensando era licenciar Linux como copyright, habiendo utilizado un software que era GCC, que tenía la licencia GNU. Entonces él tuvo sus firmes intenciones de licenciarlo y saltar la licencia, pero eso no se dio por muchas circunstancias, y sí generó una enemistad muy fuerte en su momento entre Linus Torvalds y Richard Stallman. ¿Listo? Entonces eso lleva a esas consecuencias. Llega un punto en que ellos no pueden estar en la misma sala, ni el mismo día, en el mismo lugar. Ya más adelante en algún momento se lograron sentar en una mesa los dos. Lógicamente pues ahí hubo algún tema de que ellos mismos empezaron a tener sus diferencias y mantenían sus diferencias, pero más adelante eso casi se dio con los años, pues fue disminuyendo, y pues de todas formas Linux no podía negar el tema de la licencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la licencia era lo que le dio realmente vida al kernel y a todo lo demás. Entonces esa es una parte importante, ¿ok? De eso hay muchas distribuciones, ¿listo? Unas más famosas, otras menos famosas.
Nosotros en su momento lo hemos hablado con Crisar en algunos de los streams. Hay versiones relativamente para todo. Están las versiones que son versiones especializadas, las versiones que son ya digamos profesionales o para el tema enterprise, versiones para usuario final y versiones sin soporte de nada. ¿Listo? Entonces versiones digamos de las grandes y las principales son por tema de soporte y empresa, que serían enterprise, serían Ubuntu, no en todo el mundo, SUSE, no en todo el mundo, Red Hat sí ya es más global, mucho más global, ha tenido oficinas prácticamente en todo lado, y ahora con Linux. Son las 4 soluciones a nivel de empresa, realmente. ¿Por qué se define que son soluciones a partir de empresa? Porque las empresas siempre requieren un respaldo, y ese respaldo está dado en ¿qué? En que haya alguien que le dé el soporte, lo puedan llamar, tenga un acuerdo de soporte, de servicio y demás. Por eso es que se puede, ¿listo? Por eso también Ubuntu no está en todo lado, no está en Latinoamérica, por ejemplo, no hay oficinas de Ubuntu en Latinoamérica, solamente en Estados Unidos y partes de Europa. En el caso de Novell con SUSE hay oficinas en algunos lugares, pero la presencia no es tan amplia como por decir Red Hat. Y no, la comunidad no es tan fuerte como la de decir la de Red Hat o la de Oracle Linux, ¿listo? Versiones especializadas. Entonces hay versiones que en algún momento han sido especializadas y esas versiones especializadas han llevado a dar soluciones. Entonces hay versiones especializadas para firewall, versiones especializadas para almacenamiento, para el tema de seguridad informática, para el tema de diseño, animación, especializadas también si habláramos de usuario final, hay especializadas para usuario final. Y así toda una cantidad de versiones. Ahorita vamos a ver una página que nos amplía un poquito más el tema de la cantidad de versiones que hay con respecto a Linux. ¿Listo? De eso, bueno, vamos a ver la página. Hay una página que al pasar el tiempo se ha mantenido y ha sido de la misma forma en mucho más de 20 años. Y sigue publicando y yo en lo personal la sigo consultando porque trae muchas cosas interesantes todos los días. ¿Listo? Se llama DistroWash. DistroWash, ¿qué ha hecho? Desde hace más de 20 años ha venido llevando día a día todo lo que ha pasado en Linux con respecto a versiones. ¿Listo? Y lleva un top, que lo ven hacia esta parte derecha, de qué es lo que la gente más consulta. Entonces, por ejemplo, acá en el top MX Linux, Manjaro, Mine, Pop! OS, Endeavor. Entonces, si usted quiere emplear la información, por ejemplo, de Ubuntu, da un clic y en Ubuntu usted puede ver qué información hay, de qué está basado en qué, de dónde es originario, el tipo de arquitectura que trabaja o con cuál se puede instalar, el escritorio que se utiliza por defecto, en este caso GNOME o Unity, la categoría que se le puede dar. En el caso pues de Ubuntu no solamente está la parte de Ubuntu para usuario final, sino también hay Ubuntu Server y hay otras versiones que ellos han venido trabajando, y eso permite que pues sea un poco más flexible. ¿Listo? También trae datos interesantes desde las páginas web que ellos tienen, las listas de correo, aunque pues ya lista de correo ya creo que ya esa parte podríamos decir que no se utiliza, aunque seguramente en algún momento todavía seguirá estando vivo. ¿Listo? Acá vemos que sigue estando vivo, pero pues una lista de correo ya no es una forma muy práctica de encarar o de manejar, por ejemplo, una comunidad, ¿sí? Porque no es bastante interactivo, y la parte del repositorio, y no es nada fácil trabajar con eso. ¿Listo? También el tema, bueno, acá vemos información como el tema de la documentación que trae. No todas las versiones de Linux traen, inclusive acá dice que como desde el 2000 algo no se hace actualización, pero hay documentación, existe. Adicional, nos trae un conjunto de sitios relativos. En este caso, digamos que Ubuntu, como ha evolucionado aún más, trae otra cantidad de sitios que traen mucha información de él. Entonces, por ejemplo, traen información con versiones especializadas de Ubuntu. Entonces, entre las muchas que hemos visto acá en los streams, Xubuntu, Lubuntu, Xbuntu, Ubuntu Studio, por decir algunas.
Entonces también hay grupos especializados, eso sí depende de lo que usted quiera buscar. Y también viene la parte del versionamiento, ¿no? Entonces alguna información acerca del versionamiento que es bastante útil para mirar. Y esta parte que me parece aún más útil es ¿cuál? La parte del tema de los paquetes, hacer una revisión muy sencilla con los paquetes más importantes o conocidos que ha categorizado DistroWash, y podemos ver en qué estado están, ¿no? Si están relativamente en la última versión, si ya están en formato antiguo, legacy o muy viejo, y ahí uno se puede dar el tema de un score con respecto a las evaluaciones que ellos han hecho. Ellos hacen unas evaluaciones, generalmente hacen evaluaciones, no recuerdo si es semanal o mensual, en un boletín que ellos inclusive publican acá. Ya lo vamos a buscar en un boletín, generalmente creo que es cada semana. Sí, este es DistroWash Weekly. Ya llevan 920 entregas, en la cual ellos generalmente, si se dan cuenta aquí en la estructura, hacen generalmente una revisión, un review sobre la versión de Linux, alguna versión de Linux que ellos escogen por semana. Hacen el tema de la instalación y unas comparativas, que es bastante útil. Entonces esa review, digamos, como material es un aporte realmente grande a todo lo que hay. Digamos que históricamente han manejado algo que aporta bastante al tema de Linux y como historia, ¿no? Entonces, a todos los que nos siguen acá en Twitch, muchas gracias. Estamos, generalmente nosotros hacemos streaming de lunes a viernes 4 de la tarde. Cambiamos la categoría. Estábamos antiguamente en Shading. No sabía que había la categoría de tecnología. O ahora pues ya estamos transmitiendo la categoría de tecnología. Hicimos unos cambios acá en el stream de Twitch, que es el que ven en este momento las personas que están en Twitch. Y estamos haciendo como una especie de diferido en YouTube Live. ¿Listo? Entonces, que es otro formato diferente, no tiene la misma calidad ni tamaño ni nada. Entonces lo estamos haciendo en el grupo que tenemos de Linux en Facebook. Lo pueden buscar como linux.fan, o el grupo más grande que encuentren de Ubuntu, que empieza por Ubuntu Alma Linux, Red Hat, Oracle Linux, SUSE y Linux en español, se llama el grupo. Ya tenemos alrededor de 53,000 personas en el grupo. La idea, porque yo estoy volcando un poco también al tema de enviar el stream también a Facebook, para que también la gente lo vea y participe con nosotros. Si tiene dudas, por favor escríbalos en su respectivo chat. Estamos monitoreando el chat todo el tiempo. Si tienen alguna duda o comentario, pues lo recibimos con todo el gusto y atendemos a todas las personas con sus dudas. ¿Listo? Bueno, entonces generalmente acá en DistroWash Weekend vemos cómo hacen la evaluación. Ve aquí, inclusive lo hacen en un i3. Hay veces que lo han hecho en máquinas más pequeñas. Yo me imagino que depende mucho del tipo de distribución. Hacen también el tema de noticias misceláneas. Vean que acá hay cosas interesantes. Por ejemplo, cosas que no hemos traído, pero no lo hemos traído por una sola razón. Por ejemplo, Rocky Linux. Rocky Linux ya salió una nueva versión, pero si ustedes se dan cuenta acá, en lo que habla en DistroWash, Rocky Linux todavía está en versión de desarrollo para reemplazar a CentOS. Entonces, nosotros no somos partícipes de implementar versiones en desarrollo. Vean acá, Developer Release. ¿Por qué? Porque son versiones que, como bien lo dice, están en desarrollo, su vida útil es muy corta, entonces no son orientadas para producción. Entonces no vale la pena hacer un review. Esto ya hicimos todo un review con Alma Linux, con Linux B-Linux, y con Oracle Linux. Digamos que nuestra recomendación, bien visto desde el tema de empresa, es que usted debe, si va a ser un tema de migración de CentOS, primero no continuar con CentOS, segundo no utilizar CentOS Stream, y tercero, por ahora la solución casi que por defecto y la única que le puede funcionar realmente ofreciendo el tema de garantía y lo mismo que en algún momento tenía CentOS, es Oracle Linux. ¿Listo? Bueno, listo. A todos los que nos siguen, por favor escríbanse acá al canal. Hacemos, como les digo, transmisiones de lunes a sábado, lunes, martes y miércoles 4 de la tarde Colombia y México,
5 de la tarde Chile, 7 de la noche Argentina. Generalmente hacemos un unboxing de Linux, de todos los Linux que han habido. Ya llevamos casi, de todos los programas, ya llevamos más de 50 programas. Yo creo que ya llevamos 40 y algo versiones de Linux. El día miércoles, en horas de la noche, 7 de la noche Colombia, México, hacemos un programa que hablamos solamente de tecnología con Chris Armas, un amigo mexicano. El día jueves hacemos el tema de infraestructura. Ahí hablamos de cloud computing, virtualización y almacenamiento. Solamente esos 3 temas. El día viernes, como ya hablamos de tecnología retro, hemos traído muchas cosas de tecnología retro. Teníamos que traer Linux porque pues Linux no es reciente, ya lleva muchos años, entonces tenemos también que hablar un poco de Linux. Entonces eso lo hacemos el día viernes. Este viernes en particular, este capítulo ya empezamos a reenviarlo, y el viernes vamos también a hacer 2 streams, no el día de hoy sino dentro de 8 días, en el cual vamos a hablar en principio de tecnología retro, 4 de la tarde Colombia México, y 6 de la tarde Colombia México vamos a hablar de Raspberry Pi con el ingeniero se me fue el nombre, se me fue el nombre del ingeniero, con una persona que nos acompañaba hace mucho tiempo con el tema de los Raspberry Jam, que estaban autorizados y manejados con Raspberry Foundation en Inglaterra. ¿Listo? Entonces el ingeniero David. ¿Listo? Entonces a partir de hoy en 8, 6 de la noche, 6 de la tarde de Colombia, México, vamos a hablar solamente del tema de Raspberry. ¿Listo? Ok. Vean que acá generalmente trae noticias y también trae el tema de... Qué pesar que aquí, bueno, ok. También tema de algunas entrevistas que han hecho algunas personas, más lo que viene. También hablan de cosas de lo que en este caso lo que ha pasado en la semana. Vean que acá está como el resumen de todo lo que ha pasado. Listo, inclusive acá hablan de OpenSUSE y demás. Vean CentOS 842105, pero pues ya estamos hablando de Strino, de una versión que está en desarrollo. ¿Listo? Y también el tema de la lista de torrents que hay disponibles y por dónde, por la parte de DistroWash. ¿Listo? También acá da como un compendio de las versiones que últimamente han salido, que se van a anunciar. Entonces vean que en el caso de Tiles, de la versión de Tiles de Linux, próximamente va a haber lanzamiento Fedora 35 en beta. Bueno, en el caso de Ubuntu seguramente 21.10 ya pues yendo orientado a que seguramente entre su cronograma de desarrollo orientado a que ya debería estar este año saliendo, yo creería que a final de una LTS. Entonces esa parte es importante, y el tema pues de Fedora según los cronogramas que hay. ¿Ok? En algún momento pues hacen también algún tema de encuestas y muestran algunos otros datos. ¿Listo? Entonces algunos comentarios, y también más abajo, que es el tema que yo generalmente más reviso en algún momento, es el tema de qué versiones nuevas han salido. Es un tema súper interesante porque muchas veces no las clasifican acá dentro del ranking que ellos tienen. Ahorita miramos el ranking, pero digamos que no deja de ser versiones bien interesantes. Yo he encontrado unas cosas muy interesantes de desarrollo con respecto a Linux. No lo veo acá, lo buscamos. Entonces va viendo qué es lo que viene próximamente en este ranking. Vean que este ranking es la parte que vemos aquí en la parte derecha. Vamos a mirar el tema de los rankings, llega hasta el 100, y vamos a ver el ranking según cómo se ha movido, si no estoy mal es en el último año. ¿Listo? Entonces vean, últimos 12 meses, últimos 6 meses y los últimos 3 meses. ¿Listo? Entonces acá uno es una cuestión de tiempo en la cual uno puede empezar a buscar qué hay. Ven, último mes inclusive, ven cómo ha variado el ranking según lo que la solicitud que ha venido sucediendo en el tiempo con la gente que ha visitado el sitio web. Acá no solamente se alojan temas de Linux, se alojan también temas de Unix o de BSD y de otros sistemas operativos que son libres. ¿Listo? Entonces acá también podemos encontrar clon de Windows, clon de DOS y otros tantos, pues si entran dentro de la categoría que hay acá.
No necesariamente el que no esté en la lista de los 100 no significa que sea malo, significa que de pronto es menos conocido. Entonces, por ejemplo, como Clear, ya hicimos un stream en su momento de Clear y fue muy interesante porque es una versión de Linux. No fue de Clear, fue de otra parecida a Clear. Bueno, pero traigamos acá Clear a la mano. Listo, entonces se van trayendo, ven que no son versiones o son cosas que en algún momento pueden estar bien estructuradas o que también en su momento son versiones especializadas, por ejemplo como SteamOS. Listo, que SteamOS trae versión como tal para el tema de videojuegos, o sea, la queremos traer en un unboxing, estuvimos mirando. Entonces usted puede montar una máquina y en esa máquina, por ejemplo, montar SteamOS y sería compatible con todos los juegos. Entonces se podría hacer su máquina de juegos con Steam. ¿Listo? El sistema operativo como tal, basado en Linux, que acá lo dice, basado en Linux, con una capa que viene a ser el tema de Steam, y Steam no es gratuito. Eso sí también es claro. Entonces ahí hay una como mezcla entre GNU y copyright. Entonces eso genera que pues sí, se puede trabajar, pero tiene ciertas restricciones. ¿Listo? ¿Qué más allá de eso? Vean que hemos Ubuntu Studio lo trajimos hace no hace mucho, hace una semana. Nos pareció supremamente interesante, muy bien elaborada. Yo inclusive monté una máquina solamente para el tema de edición de video, un i7 con almacenamiento sólido y 12 GB de RAM, no tiene tampoco mucho, y tarjeta de sonido Sound Blaster, y bueno, aunque no era tan viejita esa Sound Blaster, pero es muy buena, y una interfase de audio y otra cantidad de cosas la monté y funciona muy bien. De por sí es el que voy a empezar a utilizar para hacer cositas con los videos. Entonces me pareció muy bien lograda y muy bonita. De por sí la recomendación en su momento que lo hicimos junto con Chris Armas era: póngale mucha atención a Ubuntu Studio, porque digamos que el usuario ya promedio final no solamente está requiriendo lo que nosotros siempre evaluamos, que es el tema de ofimática, navegación, edición de fotografía y otras tantas cosas que necesita el usuario final en un computador, sino ya por el tema de lo que ha venido sucediendo con el tema de la pandemia. El usuario final ya requiere más cosas. Entonces requiere un programa, por ejemplo, para hacer una edición de audio sencilla, cortar y pegar, un programa de edición de video. Todo eso se está moviendo ahorita. Entonces digamos que un Ubuntu con super vitaminas y un usuario experimentado con muchas más características sería Ubuntu Studio. Se lo super recomiendo, muy bien lograda. ¿Listo? Acá inclusive yo la quiero traer dentro de los próximos streams, esta versión de Linux que es Endless. Lo que no le he podido traer es porque es extremadamente lenta la descarga y es extremadamente grande. Entonces por ese motivo no la he podido traer, pero próximamente la voy a traer. ¿Por qué la traigo aquí a colación? No está en una de las 100, pero la idea es bastante interesante. Es un sistema operativo que puede traer todo completamente precargado, creo que si no estoy mal son 14 gigas, y ella no requiere internet, ¿sí? Entonces usted lo puede llevar a lugares remotos, escuelas remotas. Trae inclusive hasta dentro de la misma distribución, si no estoy mal, trae la Wikipedia. Entonces usted tendría una enciclopedia completa. Entonces es un tema bien interesante, Endless. Y hay desde las versiones básicas hasta la versión ya digamos completa, que viene prácticamente con todo lo que usted necesite. Entonces la idea no es para nada mala, es bastante buena y podría tener un buen impacto en todo lo que generalmente vemos en Linux. No es tan conocida, ven que no está entre las 100 primeras, pero pues sí podría ser bien interesante. Ya el tema de distribuciones especializadas, lo hicimos hace 8 días. Hace 8 días, no, creo que fue también en esta semana. Sí, como creo que fue en esta semana. Hicimos versiones especializadas. En una de ellas fue Clonecilla. ¿Para qué? Para ver el tema de cómo se hace el tema de clonar y recuperar. Y pues tiene unas herramientas bien interesantes, aunque no era nuestra solución elegida para su momento. ¿Listo? Entonces eso también lo dejamos ahí en ese tema. De eso, pues si siguen ustedes explorando,
Inclusive vean, la versión que nosotros escogimos para el tema de recuperación de información y particionamiento fue System Rescue. Muy bien lograda. No es para usuario final, pero sí la cantidad de herramientas que trae, digamos que va un poco más allá de Cloncilla, que permitía hacer la clonación o el manejo de duplicar discos, o inclusive algo de recuperación de información, pero esta va más allá. Cloncilla se queda demasiado corto. Entonces en el stream de estos días que pasamos, se la recomendamos. ¿Listo? Esa fue, creo que el stream del día martes que hicimos ese stream. Listo. Y así vean que vienen, en este caso vean, inclusive vean, viene acá, este ya también lo hicimos, un Solaris. Esto realmente es un Solaris basado en Open Solaris y Solaris, se llama Open Indiana. Lo estuvimos evaluando y todo. Hace ya, creo que fue hace 8 o 15 días que lo hablamos, fue bien interesante. Y así hay cualquier cantidad, entonces usted debe definir cuál es su interés, qué es lo que quiere hacer. Entonces en tema también de especializados, vemos algo como esto, que es TrueNAS. Es una versión especializada para almacenamiento, que es bien interesante. Ya incluso hicimos un streaming de TrueNAS. Temas de firewall, por ejemplo, podríamos llamar aquí, ya ahorita vemos por ahí ya que nos escribieron, IPFire, súper interesante. Es un firewall bastante bueno y bastante robusto. Listo, Perjam, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Acá ya cambiamos un poquito el formato acá en Twitch, estamos haciendo algunos cambios. Dice acá, ¿existe algún país donde el usuario final use alguna distro de Linux como usuario normal, o cuál sería el país que tenga más usuarios? Ok, de esa información que se sabía, han habido proyectos a nivel de Europa en los cuales muchos lugares por ley inclusive se utiliza Linux, ¿sí? Entonces Alemania se ha destacado tanto por SUSE como por otras variaciones, y sí ha habido mucho usuario de Linux en Alemania, ¿sí? Pero no quiere decir que sea el único. También países que están generalmente fuera del radar capitalista, generalmente tienen su apoyo real sobre software libre, ¿sí? Entonces países que se sabe como Cuba, Corea del Norte, China tenía un proyecto y tiene un proyecto interno bastante interesante, que es antiguamente se llamaba Red Flag, pero pues ya hay un Ubuntu especializado para China. Entonces sí han habido mucho desarrollo, más si nosotros lo vemos como usuario final, eso está muy distribuido. Antiguamente se llevaban unas estadísticas con una persona, hizo hace muchos años un sitio web que se llamaba Linux Counter. Yo quiero recuperar esa propuesta de Linux Counter. Entonces la idea es empezar a sectorizar y saber dónde está la gente, cuánta gente hay, y generar como una especie de una cédula con un ID de usuario de Linux, ¿sí? Yo en su momento, cuando lo tomé con Linux Counter, tenía como la cédula algo así como 600, creo que era, no recuerdo bien, pero pues después eso con el tiempo se diluyó y no hubo mucha información. ¿Listo? Si nosotros lo vemos así como usuario final, pues está difícil responderlo porque no hay forma de manejar una estadística. Si lo vemos como un país con más usuarios, si habláramos de usuario final, también está difícil porque no tenemos la estadística. Si lo vemos como que Linux es parte fundamental o crítica o esencial de Android, ahí sí podríamos sacar proporción de cantidad de usuarios por cantidad de Android. ¿Listo? Entonces, entre más grande el país y más moderno, lógicamente va a tener más usuarios de Android. Entonces ahí esa es otra variable. Hay mucha gente que ha sido muy radical y dice, no, pero usted no puede contar a Android como un Linux. Sí, pues que tiene el kernel de Linux, entonces sigue siendo un Linux. Tiene el corazón de Linux, que tenga una interfase gráfica diferente y que la cambie cada rato Google. Eso es otra cosa diferente, ¿sí? Pero en sí, miremos acá. A ver, estadística de usuarios por país de Android. Entonces la gente, sin saberlo aún, digamos, son usuarios de Linux, y de esos usuarios de Linux
porque tienen Android, pues digamos que si los llevábamos con algún tipo de número, pues tendríamos algunas estadísticas de eso, ¿no? Acá debemos de aceptar. ¿Listo? Miremos a ver qué número nos da Pearl Jam. Vamos a ver qué nos da por acá. Dispositivos con root. No, yo quiero dispositivos. Quisiera saber es por país, operadores. Listo, yo creo que eso va enfocado seguramente a que, como Estados Unidos, parece. No parece, bueno, aquí no está como muy asertiva lo que estábamos buscando. ¿Listo? Entonces sí tocaría y dependería cuántos usuarios hay. Bueno, de pronto acá nos deja ver algo con un cuadro de Gartner para ver qué tanto hay. Ya en algún momento creo que se habían casi que igualado los usuarios de Linux al iOS, ¿no? Bueno, en algún momento, pero pues, lógicamente sí debe haber más de Android que iOS, en el sentido de que Android está inclusive en más dispositivos y hay de todos los valores en dispositivos. ¿Listo? Miremos que el 77% de los smartphones del mundo usan Android. ¿Listo? Aunque la plataforma de Google perdió alrededor de un 5%. Bueno. Listo, por acá dice Perjam. Dice, no creo que usar de Android sea denominado un user de Linux. Me refiero a alguien que esté acostumbrado a Ubuntu o Debian. Ok. Hay que tener en cuenta que eso para estas próximas versiones de Android va a cambiar bastante. ¿Sí? Yo no sé si Perjam ha visto para las próximas versiones lo que se viene. En el caso de Android, el celular convertido en computador. Entonces es un entorno completo. Ya inclusive le podría competir en muchos de los casos al portátil o al computador de escritorio, inclusive directamente a Ubuntu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya viene a ser el celular tan potente que usted lo pone con un cable tipo C, un USB-C, y ya tiene una imagen completa con escritorio completo en el computador. Entonces, en un monitor. En un monitor. De eso, pues, vean que eso va a revolucionar, eso es de lo próximo que viene en Android. No es muy común, entonces sí se viene y ya hay unos avances y eso no es una idea nueva. ¿Listo? Pero vamos a tratar de responder realmente la pregunta que nos dice. Me refiero a alguien que esté acostumbrado a Ubuntu Debian. Ok, de eso estadísticas como tal, se tienen estadísticas de usuarios. Estadísticas usuarios Linux. Vamos a ver qué nos arroja. Tratamos de buscar algo. Aunque eso es muy relativo. Sí, eso es supremamente relativo. Eso es del 2009. Ya eso ha cambiado mucho. Ok, miremos a ver. No vamos a tener aquí como muchos datos estadísticos cercanos. ¿Qué se sabe? En proporción. En proporción se sabe que con respecto al usuario final, el usuario final sigue siendo comandado por Microsoft. ¿Listo? Con respecto a proporción de mercado, Linux ya está, creo que entre el 2 y el 5%, y por encima generalmente de esa media están los usuarios también de Mac. ¿Listo? Entonces no es clara, no tengo los datos, pero eso se ha mantenido en ese tiempo. ¿Qué ha pasado? Que la brecha entre Windows y Linux ya se está casi que desapareciendo. ¿Listo? Entonces, lo que sí en algún momento se habló hace muchos años, hace 15, 20 años, era que se veía que Microsoft iba a sacar un Win Linux o algo así, que iba a ser totalmente compatible, y ya la brecha va para ese lado. De por sí ya conviven y sobreviven los dos en el mismo sistema operativo, entonces no hay mayor problema en el caso del modo de compatibilidad que tiene Microsoft. Listo, también por costos creo que la principal razón del uso de Android. No es la principal razón. No es la principal razón. ¿Por qué por costos? Resulta que a pesar de que usted reciba Android con su celular, no significa que no tiene licencia. No significa que se paguen regalías. No significa que tiene patentes a las cuales hay que pagar. Entonces, por ejemplo, todo el tema del puntero del ratón, muchas cosas que se ven acá del puntero del ratón, son patentadas por Microsoft. Entonces Microsoft recibe regalías por Android. ¿Sí? Entonces no significa que va a ser completamente gratuito Android.
mucho de lo que él tiene sí, por tecnología y basado en Linux, sí lo es, pero tantas otras cosas tienen que pagarlo por licenciamiento, ¿sí? Entonces no significa que sea más económico, ¿sí? Ok, adicional, no, digamos, de todo lo que hay del mercado con respecto a teléfonos, Android sí es ahorita entre comillas el más popular. No es el único, pero también los usuarios se han ido acomodando por el ecosistema que tienen de aplicación. Entonces es muy difícil que otro entre a competir. De por sí había otros sistemas operativos anteriores a Android, por ejemplo Symbian. Esperen, buscamos Symbian OS. Symbian, se me olvida. Symbian era el sistema operativo prácticamente durante muchos años y que se ejecutó anterior lógicamente a Android. ¿Listo? De por sí vean que acá se ve la fecha inicial fue en el 97 y murió prácticamente en el 2012, ¿sí? en tema con Nokia. Pero no significa que eso se mantuvo en el tiempo, porque pues relativamente en algún momento pues simplemente murió. Entonces eso tiene un tema que va rotando tecnología y depende de la cantidad de aplicaciones, los teléfonos. Ya inclusive, por ejemplo, una cosa que uno hace 10, 15, 20 años no veía que fuera a pasar, LG en el caso de los celulares murió, ¿sí? Y porque no se supo acomodar ni supo dar como mucha respuesta al tema de cómo manejar el tema de celulares. Entonces eso también es acompañado de eso. Pero volviendo a nuestro tema, que sí hay más usuarios y han ido, y no hay una estadística real, eso sí también es verdad. Porque digo que no es real. Un ejemplo, una persona puede tener, si lo mirábamos por computador, generalmente una persona ya no tiene un solo computador, tiene más de uno. Entonces generalmente si usted contara por computador, si yo por ejemplo contara por computadores, yo solo tengo, digamos, instalado ahorita acá donde yo estoy viviendo 1, 2, 3, 5, como unas 14, 15 máquinas con Linux, contando Raspberries. Bueno, hay que tener en cuenta, si nosotros habláramos de bloque completo por cantidad de aplicaciones o de sistemas operativos, la escala de sistema operativo junto con máquina, el Raspberry Pi bate todos los récords. A nivel de ventas al mundo, a nivel de ventas, históricamente ya ha superado la mayoría de proyectos más vendidos en toda la historia. ¿Listo? Entonces en su momento ya logró vender más de 1 millón de dispositivos. Y en su momento, esperen a ver, yo voy a ver si logro hacer en algún momento, yo muestro una estadística de eso. Uno de los proyectos que más se había vendido, que era Commodore con Amiga, al día de hoy ya Raspberry Pi, junto con su sistema operativo que es el Raspbian, ha superado muchísimo el tema de las ventas con respecto a los competidores. ¿Listo? Esta es una estadística que, esta sí es una estadística con respecto a de qué parte, de qué versión se ha vendido más, ¿sí? Pero aunque esta es un poquito viejita, pero sí hay estadísticas bien interesantes. Entonces, si contáramos que así prácticamente por dispositivo se han vendido mucho más de 1 millón de dispositivos, mucho más de 1 millón de dispositivos de Raspbian en todo el mundo, más todo lo que viene pegado a eso, pues estamos hablando de unos números bien interesantes. Bueno, por acá Perjan escribe algo más. Eso, bueno, dice que eso me confundió, lo de software libre, entre comillas, de GNU, que todos pueden modificarlo, pero al final todos lo modifican y no lo pueden vender, pero después no sé qué pasó, que existe Red Hat, Android, etc. Bueno, ¿qué pasa? El código fuente, como lo dijimos, al momento en que arrancamos, voy acá a traer esta página, Linus Torvald empezó a hacer en sí Linux basado en un software que él encontró, que era el GCC, que era de versión libre, basado en GNU, y obligatoriamente el kernel heredó la licencia, ¿sí? Entonces,
Usted hizo una herramienta con GCC, hereda automáticamente la licencia, usted no la puede escoger, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa con Red Hat y todos los demás? Resulta que Red Hat desarrolló también su propio software sin GCC. Entonces, ¿qué pasa? Todo el software libre que ellos utilizan, que en este caso también es el kernel y todo, sigue siendo libre. Pero hay muchos de los componentes que ellos pegan a esa versión de Linux, que son copyright. Entonces ellos cobran por ese software que es copyright. ¿Listo? ¿Eso a qué lleva? Que usted, si usted quiere descargar el código fuente de Red Hat, lo puede hacer. Así es como se construye CentOS, así es como se construye Alma Linux, así es como se construye BLinux, Rocky Linux y todos los demás. ¿Listo? Pero el software que es de Red Hat y ellos no, como es copyright, no dan las fuentes, y eso es lo que ellos cobran. ¿Ok? Entonces, haga de cuenta, usted tiene una versión, una parte que es libre o GNU y una parte que es copyright. Pegan los dos, hacen ahí entre comillas un sándwich y le cobran por cuál. Por el libre no no están cobrando, porque es libre. Pero el que es copyright, que es le van a cobrar a usted. ¿Listo? Y ahí es donde está, entre comillas, lo que pasa. Entonces, en el caso de Android es algo similar. Utilizan el kernel de Linux, pero las interfaces gráficas con todo lo demás, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo construyó? O lo compró originalmente, lo compró Google, una empresa que tenía otro nombre, y lo convirtió en Android. Y Google, ¿cómo lo cobra? Pues lo cobra es por la interfase gráfica, no por la parte que es gratuita. Bien, listo, sí, entonces estuvo bien explicado. Bien, pero o sea, es la combinación de eso. ¿Listo? Haz de cuenta que, por ejemplo, a ti te invitan, pongámosle un ejemplo más trivial a los que están viendo ahorita en Twitch cómo funciona. Haga de cuenta que usted le invitan, como cuando usted va a descargar un software, le dicen, vea, yo le voy a invitar a que haga una prueba de este software y es un trial por 30 días. Después de los 30 días usted me tiene que pagar. Entonces, algo muy similar, no es igual, en el cual le dan entre comillas una parte que es gratuito, pero si usted quiere el resto que está pegado, pues tiene que pagar. Esa parte que no es gratuita generalmente requiere el tema de soporte y otra cantidad de cosas. De Linux como tal no existen licencias, eso hay que dejarlo claro. No existen licencias como las que se manejan en Microsoft, no existen. Lo que existe es que un tema que es un acuerdo de soporte, un acuerdo de actualizaciones, que eso es lo que generalmente digamos monetiza Red Hat, ¿sí? Y otras versiones, así lo hace también Oracle, pero Oracle no lo monetiza con el tema de las actualizaciones, Red Hat sí. Y el tema del soporte, como involucra personas y demás, sí lo monetiza generalmente Red Hat y Oracle Linux, SUSE y muchos otros, y Ubuntu pues ya no con licencia sino con el acuerdo de soporte lo monetiza. ¿Listo? Ahí es que está como la pequeña brecha que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces ya eso evolucionando un poco, que estábamos hablando hace un rato, pues veamos el tema del sistema del entorno gráfico. Pues entornos gráficos hay cantidades ya infinitas según cuántas versiones hay, y eso era lo que estábamos trayendo acá con DistroWash. Hay cualquier cantidad de versiones. Ellos aquí ya hablan de que indexadas, acá nos aparecen alrededor casi de 300, pero ellos ya digamos indexadas entre todo lo que han tenido al pasar los años, ya tienen indexadas más de 900. Yo diría que un estimativo de algún momento que haya podido existir o que exista en este momento, deben de haber alrededor de entre unas 1000 a 1500 versiones de Linux, tanto de las que en algún momento existieron y murieron, como tanto las que de pronto no conocemos porque son para unos desarrollos bien particulares, ¿sí? Porque eso sí, no tenemos información de ello. ¿Listo? Entonces, ya viendo que hay como versiones especializadas, lo que ha generado diferencias entre uno u otros es la parte de gestión de paquetes. Yo lo expliqué hace un momento, en el cual el gran éxito de Red Hat fue el paquete o la administración de paquetes que ellos llamaron RPM, Red Hat Package Manager, que era realmente un poco más avanzado de lo que ofrecía Slackware en su momento, que fue para esa época cuando sucedió esto, la competencia directa de Red Hat, era ofrecer el paquete ya compilado, empaquetado, organizado, y eso lo llevó a un éxito. Más adelante algo similar también surgió con Debian. ¿Listo? Debian hizo su tema de sus paquetes deb,
que es lo que ustedes generalmente ven en Ubuntu y otros. Y Slackware siguió con lo que nosotros diríamos paquetes comprimidos, que eran código fuente, que eran los TGZ. ¿Listo? Que han habido variaciones de ese tipo de administrador de paquetes, sí han habido, ¿sí? Entonces acá, inclusive vean, acá nos hablan de Pacman, que es para Arch, pero también, bueno, los paquetes de PET, que eran de Puppy, pero también hay unas variaciones de paquetes, aunque parecieran iguales, que son o la manera como los maneja, que es SUSE. Con los RPMs tiene una manera bien particular de manejar los paquetes, entonces ya es una cosa diferente. Gracias a todos los que nos están acompañando en Twitch por estar acá en el stream. Hoy estamos de unboxing retro, pareciera que no tuviera el tema, pero digamos que sí tiene que ver, porque pues Linux no nació hoy, ya lleva alrededor de casi 30 años, entonces lo hemos traído en este espacio que generalmente hablamos de tecnología retro, pero pues estamos hablando de todo el tema de la historia, lo teníamos que traer. Por acá dice Perjan, ok, Joom no es parte, digamos, de la parte de automatización de paquetes, sino que ¿qué hace? Va y busca en los repositorios, porque pues ya el tema de internet, cuando lo propuso la gente de Debian, era ir a un repositorio centralizado y sacar los paquetes. Él lo hacía con los paquetes deb y con apt, ¿listo? Ya después había una versión de Linux, no sé si todavía existe, vamos a mirar. Yellow Dog es de origen, si no estoy mal, chino. Yellow Dog Linux. Y ellos, ¿qué hicieron en su momento? Yo no sé si ya todavía exista. Creo que en algún momento sí. Miremos acá en Wikipedia a ver si fue que desapareció. Y Yellow Dog fue el que se inventó el tema, o portó todo el tema de hacer como un apt-get, y lo llamó Joom. ¿Listo? Tuvo sus problemas, bueno, ya no está Yellow Dog como tal. Tuvo sus problemas porque cuando se pretendió hacerlo de esa forma, resultó que no era tan eficiente ni fue tan bien manejado en su principio, no estoy diciendo que ahora, en su principio, y llegaba hasta corromper el sistema operativo. Entonces generó cualquier cantidad de problemas en sistemas ya de producción, y la gente no le llamó mucho la atención el continuar con Joom, pero pues eso es un tema ya casi que prácticamente superado, y ya es algo muy similar a lo que se hacía lo que se hace con apt-get. ¿Listo? Y ese mismo modelo ya lo han venido trayendo otros sistemas operativos. Digamos que Red, en su momento lo hizo Debian, continuó con Joom y Yellow Dog, pero después bajó a Red Hat, y ya después todos empezaron a coger ese mismo modelo, y tanto así que hasta sistemas no Unix, que hay solamente uno, hacen algo similar. Ya van a repositorios y sacan toda la información, ¿sí? Entonces eso es algo que generalmente ocurre. Adicional, el estar o hablar de Linux, generalmente cuando hablamos de Linux, el nacimiento de Linux se hizo generalmente fue para servidores e internet. Entonces su nacimiento como tal fue realmente en el tema de servidores. ¿Listo? En ese tema de servidores se ha mantenido casi que como rey absoluto. Y aquí vemos cosas como Top 500, que hace una estadística de cuáles son las máquinas más poderosas y en qué rango están. Entonces, por ejemplo, vemos acá que dicen la máquina número es un supercomputador Fugaku, dice A64FX 48 Core 2.2 de Fujitsu. ¿Listo? El segundo lugar es un IBM PowerPC AC922 de IBM, con lo que trae un Power 922 C307 de NVIDIA. ¿Listo? Estas son máquinas que han sido diseñadas pues con ciertas características. Se dice que, bueno, ya esperen, vamos a ver con estadísticas. Bueno, vamos a ver primero la máquina número 1 que trae. Nivel de performance, 442.010 teraflops. Ok, miremos acá a ver qué más trae. El tema de consumo trae prácticamente son 29.899 kilovatios. Y el sistema operativo Red Hat.
¿Listo? Acá hay un tema de estadísticas que es la parte que quiero que veamos. En la parte de estadísticas, bueno, acá se hacen ya estadísticas con respecto a marca o quién es el que lo produce, los países en los cuales se ha, digamos, vamos a ver si nos deja abrir la estadística completa, parece que no. Los países que hacen partícipe de este top 500, los países, pero también no veo, toca buscarlo. Hay estadísticas con respecto a qué, a sistema operativo, performance and developer. Miremos acá, a ver si nos deja ver algunas estadísticas con respecto a eso. ¿Listo? Esto es performance con Teraflow. Bueno, aquí no nos da otra estadística. Antiguamente, vamos a ver si hay otra estadística o si nos la deja generar. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, a ver si nos deja ver qué estadística. Entonces miremos, lista, noviembre del 2020, igual no se sacan todos los días. Procesador, ranking, rank, arquitectura, familia de procesador. Miremos a ver si nos deja ahorita filtrar por procesador. Pero generalmente se dice que mal contado, la estadística dice que un 98 a un 99%, no, digamos que un 98% prácticamente son Linux. Miremos acá. A ver, no nos da mucha información, tengo que entrar uno por uno. ¿Listo? Miremos, cojamos el de bueno, IBM, pues lógicamente ya debe estar con Red Hat. Miremos desde el cuarto, a ver qué nos muestra él, qué sistema operativo trae, si nos da información. Bueno, acá trae un Sunway, una subdivisión de otro sistema operativo, un Unix. Muy posiblemente nosotros diríamos que ahí sí un 99% tiene que ver con tema de que obligatoriamente para manejar ese tipo de capacidad de velocidad y demás tiene que ser obligatoriamente un Unix. No hay forma de que se pueda mover con otra cosa diferente a Unix. ¿Listo? Entonces eso sí. Venimos inclusive acá en las familias de sistema operativo. Carga, no seas malo, carga Linux, Windows. Yo realmente no le metería dinero a hacer una super máquina con Windows. Pues, seguramente Microsoft sí lo hace. Miremos a ver qué sale. No tengo idea. No hay. No existe. Miremoslo por ejemplo con Mac. Ok, miremos acá, Mac, no hay tampoco Mac OS, porque tendría que ser puros Mac. BSD, muy seguramente familia de BSD sí deben de haber máquinas de ese estilo. No tampoco. Esperen, BSD, creo que tocaba darle search. Miramos a ver si nos falló ahí un poco. No, tampoco. Listo, en BSD no. De pronto sí en FreeBSD o Unix. Ahí tiene que ser casi que obligatorio que salga algo con Unix. Miremos a ver, démosle espacio. Seguramente en algún momento hubo con FreeBSD. Unix. Miremos. No. Entonces ahora busquemos de Linux. Vamos a ver qué sale con Linux de estadísticas. Ya, entonces empezamos a ver máquinas. ¿Listo? Entonces, eso sí, prácticamente lo que tenemos claro es que en ese ambiente sí hay muchísimo. ¿Listo? Antes de contestar lo que nos pregunta acá Persian, ¿qué otro ambiente hay muchísimo Linux si usted no percibe? Entonces, esa es como también la otra parte que generalmente para la gente es desconocida. Prácticamente casi cualquier dispositivo de los que usted tiene en su casa, todos tienen Linux. Me explico, voy a ser más específico. Tiene un router, tiene Wi-Fi, tiene un switch, tiene un televisor, un Smart TV, tiene algo, por ejemplo, una bocina como Alexa, tiene usted algún dispositivo para convertir el televisor en inteligente,
usted maneja un carro de gama media o gama alta, usted se sube a un avión, un satélite, la Estación Espacial Internacional, los cohetes, la gran mayoría de cosas que hay en el mercado, la gran mayoría todas tienen Linux por dentro. Pues digamos que para los usuarios es imperceptible, ¿no? Pero pues saben que funciona y funciona bien, más no tienen la percepción de que está ahí. Otro ejemplo, usted tiene un smartwatch, una cámara 1, cámara 2, generalmente muchas cámaras ya traen es un Linux. Yo irónicamente, algún alumno me decía, y hubo en algún momento, sí lo hicieron y lo mantuvieron muy poco tiempo, la NASA empezó a trabajar con Windows, pero alguien decía, usted imagínese un lanzamiento de un cohete, y en el lanzamiento del cohete 5, 4, 3, 2, ¡pum!, sale una pantalla azul. Pues eso no es algo que se espere que vaya a suceder, ¿no? O usted, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, hasta donde yo tengo entendido, la Estación Espacial Internacional trabaja con Debian, donde usted tenga cada rato pantallas azules y las máquinas cayéndose y teniendo que restaurar máquinas, y que dependa de alguna de esas máquinas, por ejemplo el sistema de oxígeno, pues no es muy coherente. Ya por lo menos ya sé que Persian le salió una sonrisa con lo que estoy contando. Listo, por acá dice, ¿vas a comprar acciones en Windows? No, yo en su momento, hace ya muchos años, hice MCS, Microsoft System Engineer. Me hice todo el track. Pero yo ¿por qué razón lo hice? Porque quería conocer al enemigo. En su momento yo decía esas palabras, pero no, digamos que hace parte de que eso es una realidad. Ellos tienen una cantidad y una cuota importante de mercado a nivel de empresas. Hay muchas soluciones que funcionan con eso. Digamos que cada uno ve cómo lo maneja. Lo que yo sí soy rotundamente no partidario es de Hyper-V, para nada, por las mismas características que tiene que estar desarrollado en Windows. No debería ser. Para mí Hyper-V está al mismo nivel de lo que sería un VirtualBox para pruebas de concepto, listo, pero para producción no, porque realmente poner usted un sistema de virtualización que lo puede contagiar un virus que es completamente inestable porque sigue siendo un Windows, pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces a mí en lo particular no estoy de acuerdo en eso. ¿Listo? Que hay mucha gente que lo utiliza, sí, eso sí también es verdad. Después de eso, digamos que el conocimiento de lo que en algún momento hablábamos con Persian, cualquiera que quiera preguntar aparte de Persian, totalmente invitado a que pregunte acá en el chat en Twitch. ¿Qué se requiere? Digamos que usted en el mundo, todo el mundo maneja una combinación de cosas, maneja desde Windows, pasando por Linux, pasando por Mac, ¿sí? Es muy difícil que una sola empresa tenga o esté casado con uno solo, ¿sí? Empresas grandes, pequeñas, bancos y todo tienen de todo, ¿sí? Tienen de todo porque tienen que tener de todo, ¿sí? Entonces usted conozca no solamente de lo que usted sabe, sino también la contraparte. Eso lo ayuda a saber manejar las cosas, ¿listo? Entonces, si es necesario, ok. Entonces, eso con respecto a equipos poderosos, ¿sí? Digamos, máquinas muy poderosas de millones de dólares que se utilizan para animación, que se utilizan para simulaciones, para inteligencia artificial, para muchas cosas, ¿listo? Entonces, esta parte, ahí vemos cualquier cantidad de soluciones. Entonces, Linux realmente ahí nació, ese es su nicho, que ha ido pasando hacia el tema del usuario final, eso es completamente cierto, y ya ha tomado una cuota de mercado relativamente interesante, ¿sí? ¿Por qué decimos que es relativamente interesante? Porque ya hoy, cuando nosotros iniciamos con el tema de Linux, que era completamente desconocido por todo el mundo, los ingenieros y todo, ya por lo menos la gente sabe que existe, o sea, es un gran paso. Ya inclusive hay mucha gente que pues a hoy busca información, pues de ahí digamos también se desprende que hay grupos que en algún momento han venido creciendo. Entonces, por ejemplo, el grupo que yo tengo aquí en Facebook
ya va por alrededor de 50. Ay, ya se me fue el número. Esperen, ya no estoy ni seguro del número, entonces para no cometer una imprudencia, venga, miramos en cuánto va el número. Perdón, un segundo, voy a mirar acá el número. Vamos así, 53.400 personas en un grupo de Linux. Pues imagínese usted 50.000 personas, exactamente lo que le cae, por ejemplo, en un estadio como el que está de fútbol acá en Bogotá. Es muchísima gente. Entonces ya superamos los 50.000, 54.000. Entonces es un tema interesante. La gente lo busca y busca mucha información. Entonces, bien sea por sus proyectos, por interés, por dudas, porque quiere mejorar, porque quiere buscar vida después de Windows, que también hay X motivo. Eso ya hay cualquier cantidad de posibilidad que pues generalmente se ve, ¿sí? Entonces es bien interesante que la gente busque y muchas veces encuentra algo que le llama la atención. Por ejemplo, solamente el hecho de que usted diga, no, yo quiero, por ejemplo, jugar. Entonces mucha gente dice, no, juego retro con por ejemplo, vamos a traer acá una página con RetroPie. Entonces mucha gente, o que conoció el Raspberry, entonces dice, no, venga, ¿yo qué puedo hacer con el Raspberry? Puedo montar un computador, puedo montar una máquina de arcade, puedo montar un módulo de análisis de imágenes, puedo montar una cámara, puedo montar un robot, puedo montar tantas cosas que pues me llevan a que de una u otra forma yo pues mire hacia ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, algo como esto que se ve aquí, que es RetroPie, se vuelve muy interesante, ¿sí? Porque para las personas que no son jóvenes o que llevan ya un buen par de décadas, pues generalmente uno en algún momento añora, por ejemplo, jugar los viejos juegos con los que seguramente uno creció, ¿sí? Entonces, esta es una excelente opción, pero no solamente que funciona como parte de tecnología para emulación, sino por ejemplo como centro de entretenimiento, por ejemplo con Kodi. O inclusive, venga, miramos de todas las plataformas. Entonces, si en algún momento alguien dice, venga, yo quiero jugar un juego de Atari 2600, acá lo puede jugar. ¿Qué quiero jugar? Miremos acá, a ver si nos muestra. Miremos a ver qué sistemas. Atari, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, creo que 2. Vean, acá están sistemas que soportan. Entonces, 3DO, esto acá, esto no se vio. Amiga, todavía se ven máquinas de Amiga. Puede que haya muerto hace 30 años ya, Amiga, pero yo sigo una persona que está en Francia. Hace covers de música electrónica y hace covers de Depeche Mode y se llama Juan, es español, él habla en español, francés, alemán, inglés. Lo encontré por el tema de Depeche Mode y el hombre, entre todo lo que tiene teclados Yamaha, tiene Kurzweil, tiene por ejemplo, en los últimos videos que sacó hace no mucho, la semana pasada, y él me lo mostró hace como un año en una stream que hacía por YouTube, mostraba como un computador todavía Amiga funcionando, porque se utilizaba para audio. Entonces, bueno, tan viejos, por ejemplo, Apple II, Atari 2600, vean, 5200, 7800 Jaguar. Pues esto realmente no fue muy popular ni con este Lynx. De aquí, bueno, de esto sí, Atari ST. Yo toda la vida quise tener un ST, un 1048 creo que era. Siempre lo quise tener y lo he estado buscando todavía y no ha sido posible conseguirlo, porque también funcionaba para edición de audio, tenía interfaz MIDI, una cosa realmente muy, muy adelantada a su tiempo. Listo, Color Computer, Commodore 64, Dragon 32, Dreamcast. No fueron tan populares, pero sí hubo mucho tema de Dreamcast. Game Boy Advance, de pronto ya algo más reciente para la gente. GameCube, digamos que GameCube interesante pues por el tema de que ya eran juegos mucho más elaborados. Game Gear, Game Boy, pues Game Boy fue muy popular en su época.
supremamente popular, acompañado con Game Boy Color. Genesis me parecía, yo vi en los 90 un Genesis con un kit completo para navegación internet, era una cosa de lo que hoy veríamos, con muchas de las funciones que inclusive traería un Apple TV, por decirlo así, en un Genesis, inclusive teclado, ratón, modem, conexión a internet, navegador, todo en uno, una cosa muy bien hecha, muy bonito, muy interesante, pero pues no fue popular por X motivo. Intellivision Macintosh MAME es un emulador de arcade. Master Linux, MSX, Neo Geo, juegos de Neo Geo es lo que ha existido, cualquier cantidad. Yo creo que de la época mía, inclusive más recientes, gente que no haya jugado, inclusive que no vea máquinas, porque todavía se producen máquinas de Neo Geo, ¿sí? Entonces Street Fighter era de Neo Geo, si no estoy mal, sí, Street Fighter. Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, ya algo ya más moderno, un Nintendo 64. Yo diría que yo volvería a comprar o compraría un Nintendo 64 solamente por un solo juego, por Killer Instinct. Eso fue una cosa espectacular, y inclusive en algún momento estoy buscando la máquina de arcade, me parecía una cosa muy bien armada. Esa máquina de arcade era impresionante, el sonido era algo espectacular. Eso le ponía realmente emoción al juego, ¿no? Nintendo DS, yo creo que este no fue tan famoso. Nintendo DS, pues digamos que fue como los intentos de Nintendo, ya lo que diríamos como Nintendo Switch, más sí, casi icónico, y que dejó a todo el mundo durante muchos años y puso a Nintendo en donde estuvo y se mantuvo muchos tiempos, fue el NES. El NES era cosa, todavía tengo mi NES, todavía lo tengo intacto, con todo, controles, juegos originales, con todo, caja, manuales, todo. Súper interesante porque ya los juegos, yo no tuve mucho la percepción de los juegos, el valor de los juegos y todo, y los juegos han tomado, de esa época con todo y caja, han tomado un valor exorbitante. Por ejemplo, un Mario Bros, el 2, Super Mario Bros, es un cartucho que se está con todo y su caja, puede estar rondando los $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 perfectamente. Entonces, el que tenga uno, guárdelo. Ya, bueno, sistemas de juegos viejos de PC, entonces estamos hablando 286, 386, 486, entonces estamos hablando de juegos clásico Doom, Princesa de Persia, la de Lara Croft, Tomb Raider, juegos de ajedrez, Wolfenstein, cuánto juego de esa época, ¿no? Bueno, esto sí, PC Engine, TurboGrafx, es ni idea. PlayStation 1, bueno, sí, PlayStation 2. Digamos que con esto usted en un Raspberry, en un PC, podría correr hasta PlayStation 2, que los juegos son bastante bien elaborados. PSP, bueno, Sega 32, interesante, pero pues no vi muchos. El SNES, también un mito en toda la historia, pero vean que se puede emular con Linux. Esto es realmente basado en Debian. Listo. Wii, no sabía que podía jalar Wii. Bueno, aprendí algo. Y ZX Spectrum, yo tengo un ZX todavía, funciona con el que fue el que aprendí. Entonces es bien interesante. Entonces no solamente es la parte de lo que usted ve tangible, que es lo que preguntaba Perjam, que es el tema de oiga, ¿cuántos usuarios hay? ¿Qué se puede hacer con eso? No, todo lo que además puede hacer, o que tiene, o que usted no percibe, o que inclusive tiene cerca a usted y que tiene Linux. ¿Listo? Entonces esa es la otra parte que es bien importante. ¿Listo? Bueno, de eso pues también se habla mucho de todo este tema de Live CD, de versiones Live CD. Vamos a ver si nos trae, que eso fue toda una evolución que planteó en su momento SUSE con un solo módulo. Lo explicábamos cuando trajimos Canopits en estos días. Entonces un solo módulo lo que hacía era convertir todo el sistema en un sistema live que se podía ejecutar sin instalar. Entonces ese fue todo un éxito, y más adelante pues lo acogió Canopys,
y más adelante lo volvió popular fue Ubuntu. ¿Listo? Y de ahí para adelante el resto de los sistemas operativos de Unix y demás han acogido como la idea, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí vemos, hay muchos de estos que en algún momento hablábamos de ellos, hay algunos que han muerto, otros que se mantienen en el tiempo y siguen funcionando, ¿no? Entonces vean que, bueno, uno que yo debería destacar, aunque no viene al tema, porque el tema de nosotros es Linux, pero que tuvo mucha herramienta en Linux y tenía un Linux Live en su momento, es Hyren Boot CD. Eso se ha mantenido en el tiempo, muchísimo tiempo, estamos hablando de décadas, y es una super herramienta, ¿listo? Que, como lo decía, tenía una especie de... tenía un Linux anteriormente, ya solamente trae un mini Windows en versión 10, ¿sí? Que es, bueno, hay una versión que se llama Hyren Boot P. Para los que no la han visto, se la super recomiendo, es una cosa muy bien armada y no tiene absolutamente nada ilegal, es basado en una versión especial de Windows 10 que le permite hacer una cantidad de cosas súper chéveres para recuperación, clonado, parametrización de particiones y una cantidad de cosas. De pronto un día esto lo traemos como tema de tecnología, entonces traemos la demostración. Yo lo utilizo generalmente muchas veces, utilizo Linux y también Hyren. Esto está muy bien hecho. ¿Listo? Bueno, de eso pues bueno, en Live pues ahí también se ven que cosas basadas como en DOS, ya hemos visto Free2 y otros tantos, entonces deja ser exclusivamente del mundo Linux, ¿no? Entonces ya pasó a los otros units de OS y Windows, ese tema, ¿listo? Entonces, conclusión a esto, el Linux como tal, hay cuanto sabor usted necesite o quiera, o que usted considere que en su momento esté buscando como herramienta. Hay herramientas para todo, literalmente para todo. Lo explicamos hace un par de días con Crisar. Es ver usted, o lo hicimos en el programa del miércoles, que tanto era Windows compatible con Linux. Entonces, si nosotros decíamos al término de que sí era compatible, pues no es compatible en el sistema del file system, ¿sí? Pero sí es compatible en el sentido de que muchas aplicaciones hoy o corren en Linux, o hay su homólogo, o esas aplicaciones se convierten en web, entonces también pueden correr, o hay una aplicación que homóloga que hace muchas cosas mejor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya el tema de licenciamiento es un tema que en muchos casos no es ahora, ya ha cambiado mucho. Entonces el tema de la distancia que había tan grande entre los costos de licenciamiento y el software libre ya se ha ido disminuyendo, no va a desaparecer nunca, pero sí se ha vuelto muy manejable en el sentido de que ya yo he visto lugares y hay muchas personas que en YouTube y que hacen streaming recomiendan portales completos donde usted compra licencias de 5, 6, 8, 10 dólares de todo lo que quiera, pasando de Office, Windows, de todo, ¿sí? Yo inclusive ya he visto y he hecho pruebas pues para ver si es verdad, por el tema de saber si funciona. He visto licencias de 2 dólares de Windows 10 Pro. Eso se consiguen en muchos lugares y no hay problema, se mantiene el tiempo sin problema y son legales, ¿no? Yo lo estoy haciendo de buena fe y se consiguen, ¿listo? Entonces ya es un tema que hay que mirar qué es lo que yo realmente quiero. Dice profe Ceci, hola profe, ¿cómo vas? ¿Cómo qué portales para comprar licencias? Bien, digamos que cuento el milagro y cada uno lo mira. Bien, ¿qué hicimos nosotros en algún momento? Hace un tiempo alguien me decía, no, pues que como unos 4 o 5 años me decían, no, es que usted entra a Mercado Libre y ya le venden licencias de Windows a 50,000 pesos. Ahí todavía se consiguen. ¿Dónde más? En AliExpress se consiguen como usted las quiera, digitales, OEM, con sticker, pero lógicamente se demora mientras que envían el sticker. Hay cuánto licencia usted se imagine, ¿sí? Entonces también en AliExpress y hay muchos streamer que tiene página en YouTube que ha sido y que está siendo patrocinado por páginas de licencias, ¿sí? Entonces creo que inclusive el ingeniero José en el de seguridad, algo así que era como que Licencias Colombia,
creo que era Licencias Colombia, pues por ejemplo para acá, para Colombia. Nótica no recuerdo, Licencias Online, como que era algo así. Bueno, él nos citaba, él tuvo que hacer una compra en las licencias para su casa. Creo que sí eran ellos, vean. Licencias Online, creo que sí era. Nótica no recuerdo. Y ellos pues se consiguen acá las licencias. Él los llamó, tenían número, no sé si son ellos. No recuerdo bien. Contacto, miremos contacto. Él fue un poquito más allá, no la compró digital, sino a la empresa que contactó. No estoy seguro si era Licencias Online. Los contactó por teléfono, pagó con transferencia, le generaron factura, porque generaron factura, y él decía que había conseguido un Windows 10 Pro como en 50,000 pesos. Y un Office 2016 en su momento creo que lo compró como en 80,000 pesos. Entonces pues digamos que eso es un tema de investigación, más también yo también aclaro y que por favor quede muy claro. No estoy invitando a que, y tienen que asesorarse muy bien en su país, yo también soy claro. Si usted hace un tema de licencia, si lo va a hacer para su casa, hágalo, o sea, es relativamente sencillo. Pero si usted va a hacer un tema de estos a nivel de empresa, tenga más cuidado. Yo, ¿cómo lo hago? Yo tengo un partner. Ese partner trabaja con el partner más grande de licencias, y generalmente cuando se hace algún tipo de venta, se habla con el partner, y el partner lo contacta a uno y le vende por medio del partner el licenciamiento, ¿sí? Digamos, no va a ser tan económico como lo que están viendo acá, pero pues relativamente hay soluciones económicas no tan costosas como hace 10 o 12 o 15 años. Entonces es un tema que hay que manejar con pinzas, pero si usted lo va a hacer para su casa y necesita un Windows con un Office, pues es una buena opción. Y si le dan factura, pues como decía el ingeniero José, yo tengo todavía mi Office, tengo mi Windows con mi licencia, mi factura, todo, y salió completamente legal, bienvenido, no hay problema. ¿Listo? Es sí hay profes, sí, o sea, sí hay más vida y se puede manejar. Toca mirarlo y hacerlo con cuidado y hacer como la investigación y la integración antes. ¿Listo? Eso en ese aspecto. En otros aspectos que se requiere, usted dice, no, pues que definitivamente yo ninguna de las herramientas que necesito está ahí, o quiero hacer otras cosas con Arduino y con otras cosas, pues no, pues va a ser más bien por un Linux. ¿Sí? O sea, no, o combínelos. No hay pecado en combinar las dos cosas. Ni Microsoft ya le pone problema a eso, porque como dijo Microsoft, que lo decía con su Microsoft I love Linux. Microsoft lo promulgó a los 50 vientos de que Microsoft ya pasó de la época en la cual le montó batalla a Linux y llegó a esto. ¿Sí? Entonces, tanto así que inclusive en una entrevista decía Bill Gates que los hijos de Bill Gates no trabajaban con Windows sino con Ubuntu. No sé qué tan cierto sea, pero lo dijo en una entrevista. ¿Sí? Bueno, aunque también Bill Gates en alguna época dijo que la abuelita de él trabajaba con Mac, ¿no? Y si ven la historia, pues sucedió una cantidad de cosas a raíz de eso. Entonces, eso hace parte también de la historia, pero digamos que hechos reales. Usted puede combinarlos, no hay ningún pecado en combinarlos. Si usted sabe que trabaja, por ejemplo, lo decíamos con Crisar en el pasado stream, si toda una empresa usted por X razón tiene que migrarlo, por ejemplo, a Linux, no necesariamente tiene que ser todo. Por ejemplo, el departamento de contabilidad puede quedar con Windows y con Excel sin problema. Si usted logra migrar, por ejemplo, un porcentaje y funciona bien y todas sus herramientas funcionan muy bien, lógicamente primero haga un piloto, invierte en capacitación, tanto de la persona que son los usuarios finales como las personas que están manejando la solución. Entonces es una invitación de que usted debe hacer una combinación, ¿sí? Entonces vea que hasta Microsoft adentro muchos de los servicios son Linux, ¿sí? Entonces no hay que asustarse con respecto a eso. ¿Listo? Bueno, entonces ya más allá de eso, la invitación es, y hablando un poco más, la invitación a todos los que nos están siguiendo ahorita en Twitch es inscríbanse, síganos acá, síganos en nuestras redes sociales, en Discord, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en el grupo que tenemos en Facebook, que es linux.fan.
Ahí hay 53,000 personas. Si quieren ver algún tema en particular, profe Ceci, que nos ha dado en algún momento, don Luis, que no ha estado, que tuvo sus problemas y lo recordamos y le dimos su pésamo por la muerte de la mamá. También a Crisar, que generalmente nos acompaña generalmente todas las veces, y a todos los demás. Síganos. La idea de nosotros, o la mía en general, es crear comunidad, apoyarnos entre todos y poder hacer algo interesante. Perdón, Perjam, pero sube publicaciones en IG. ¿Qué es IG? No sé qué es IG, Perjam. No sé si puedes ahí ampliar un poquito el tema que es IG. No sé qué es IG, me corchó. Listo, entonces la idea sí es empezar a mover más todos los programas que han depositados acá en Twitch. Después los movemos a YouTube. Los pueden ver no en live, en streaming, pero sí en almacenado. Listo. Y vamos a hacer otras tantas cosas que hemos venido trabajando. Ahorita estamos haciendo, tenemos conectado el chat también de Facebook, para que la gente que lo ve pegado a Twitch pueda también participar. Esa es una variación. El streaming de Twitch es muy diferente al de todos los demás. Entonces la idea es vengan y participen con nosotros. Vamos a integrar todas las herramientas y vamos a traer más contenido. Ya estamos trabajando en traer mucho más contenido. Entonces, próximo contenido que vamos a traer solamente Raspberry, los viernes 6 de la tarde. No este viernes, sino este viernes en 8. Y vamos a traer más programas. Sí, vamos a hacer muchos más programas en el transcurso de la semana. Y todo eso queda almacenado. Y todo es completamente gratuito. El streaming es gratuito y el almacenaje es gratuito sin problema. Solamente pedimos síganos en todas las redes y apóyenos. ¿Listo? Ok. Ok, lo de Instagram. Listo, lo de Persian. Listo, no, ya estamos haciendo otros cambios. Ahorita, aunque pues no se percibe, yo voy a publicar una foto, por ejemplo, en Instagram. Ahorita voy a tomar una foto del setup. Ahorita este streaming está por un canal en fibra a 120 de subida de internet y se está haciendo el streaming con 2 máquinas. Hay 2 máquinas ahorita trabajando en streaming. Listo, entonces tenemos una máquina, un desktop y un portátil gamer trabajando al tiempo en streaming. Listo, y pues se debe ver muy extraterrestre esto, porque son ahorita puestos, hay 5 monitores. 5 monitores, uno de 32, 2 de 24, dos de 20, que es el portátil, y el portátil tiene su monitor adicional. Entonces eso es interesante. Voy a empezar ya a publicar, sí, lo que dice Persian. Vamos a publicar en Instagram cosas del grupo como tal, o sea, de mi usuario. Pero también, por favor, empécenos a seguir también en otra iniciativa que tenemos, que ya tenemos ahora sí todo bien organizado. Una que se llama Última Hora Linux y Última Hora Tech. La idea de Última Hora Linux es ¿cuál? Noticias diarias de Linux en un minuto. Y última Hora Tech, que es de tecnología, es noticias de tecnología también en un minuto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ya hemos publicado algunas cosas, pero como desde noviembre del año pasado no lo seguimos haciendo, ¿por qué no hemos vuelto a publicar? Es porque queremos automatizar la tarea, porque es muy dispendiosa publicar. Entonces queremos hacer, el reto de nosotros es sacar todas las noticias diarias en un minuto. ¿Listo? Adicional, pues también estamos convirtiendo todo a podcast. Ya hicimos una publicación en el podcast, estamos en Spotify como Tecnología Hoy, pero pues eso lo vamos a seguir definiendo si el nombre lo mantenemos como Tecnología Hoy. Listo. A todos los que nos acompañaron y que nos están acompañando, pues les damos las gracias. Pues si se dieron cuenta, cambiamos la imagen de Twitch y pues es con la idea de hacer más cambios perdón un segundo. La idea es hacer más cambios y que se vean bien interesantes acá en el streaming. Entonces vamos a traer mucho más contenido, muchas más personas, queremos que participen. Si ustedes tienen alguna propuesta, como nuestro amigo español que estuvo en estos días, quiere participar, totalmente bienvenidos. Si quieren que tratemos de algún tema, por favor propónganos el tema. Estamos abiertos a traerlo, a hacer el streaming o hacer la review del tema que ustedes tengan necesidad o que quieran ver. Entonces los invitamos muy cordialmente a que nos sigan y nos apoyen en esta iniciativa. ¿Listo? Entonces, por hoy creeríamos que vamos dejando el stream en este punto.
Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y los que nos acompañan durante el stream. Nos vemos todos los días. Stream lunes a sábado 4 de la tarde aquí en el canal. ¿Listo? A los que están o que nos encontraron por el tema de la nueva categoría que es Ciencia y Tecnología en Twitch. Si nos vieron acá en Ciencia y Tecnología, agréguenos. Vamos a estar haciendo streaming todos los días, 4 de la tarde Colombia, México, 5 de la tarde Chile, 6 de la tarde Argentina. ¿Listo? Entonces, profe Ceci, un gusto compartir con ustedes. Ya vamos a traer más cosas. Creo que voy a integrar otras cositas que vi por ahí. Voy a hacer unas, pero las tengo que hacer pues porque, aunque no lo crean, esto es un camello. Esto no es nada fácil. Y salen muchas cosas antes de transmitir. Es increíble. O sea, se aprende cantidades, pero pues sale mucha cosa. Entonces, gracias, profe Ceci. Igual lo que necesites, tú sabes que acá estamos para ayudarte y apoyarte. ¿Listo? Y a todos los demás, muchas gracias. Nos vemos mañana para el stream a las 4 de la tarde sobre seguridad informática. Un gusto. Nos vemos mañana. Gracias.